Vamos a orar. Padre, nuestra alma, nuestro corazón te adoran y se rinden delante de tu presencia para decirte, Señor, que te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y sobre todas las cosas, Señor. Amado Padre, gracias, Señor, por darnos de tu Espíritu. Que tu Espíritu, Señor, sea tocando nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestro carácter, de manera que podamos estar dispuestos a recibir de tu palabra el alimento del día de hoy, que es una muy buena noticia para nosotros, porque tu palabra, Señor, enriquece y no añade tristeza con ella. Asimismo, Señor, nosotros disponemos nuestro corazón para creer, seguir creyendo en ti, Señor, y dar de nosotros toda nuestra voluntad a fin de que tú seas, Señor, lavándonos y limpiándonos con tu preciosa sangre, preciosa. Padre Santo, reconocemos que hemos pecado y te pedimos perdón por cada uno de ellos. Límpianos, Señor. Reprendemos todo espíritu inmundo de condenación que trate de estorbar el libre fluir de tu palabra. Así que gracias, Señor, porque tú siempre nos concedes todo lo que te pedimos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amados, el tema de hoy es inteligencia espiritual y el título es Muy Buena Noticia, porque el Señor hoy nos trae una muy buena noticia de algo que está en su palabra, que está escrito y que forma parte del cúmulo de cosas maravillosas que como buen padre quiere para nosotros que somos sus hijos. Cuando el Espíritu Santo me reveló este tema hace algunos años atrás, mi corazón se llenó de gozo y de asombro, porque en realidad era una buena noticia, pero al mismo tiempo era algo que quebraba todos mis pensamientos, toda mi lógica humana, todo aquello en lo cual yo había descansado mis argumentaciones, y toda esa manera de pensar, eso quedó completamente estremecido, porque yo sentía que el Señor me mostraba como un mostrador en donde habían objetos, cosas muy valiosas, habían coronas, habían muchas cosas preciosas, joyas, y el Señor me decía: escoge lo mejor que hay aquí. Lo mejor que hay aquí es sabiduría e inteligencia espiritual. Y mi alma se turbó porque fue en ese momento como si hubiera recibido una descarga eléctrica, en el sentido de que el impacto que me producía echaba todos mis pensamientos, mi lógica, mis argumentos los echaba, pues los desechaba de ahí, porque me estaba diciendo el Señor que yo podía escoger, que yo podía tomar para mí, que yo podía adquirir lo que estaba mostrándome y adquirir lo mejor, que era sabiduría e inteligencia espiritual. Yo tenía, como todos nosotros tenemos, que la idea, el conocimiento de que la inteligencia y demás cualidades nacen con nosotros, son congénitas. Es decir, hay personas que nacen genios y personas que también nacen que son de inteligencia normal, otros son un poquito más simples. En fin, uno tiene la idea de que ya el que nació así se queda por todo el resto de la vida. Pero
en el caso que yo estaba viviendo en ese momento y que me tenía trastornado, era que todo eso que yo había aprendido era susceptible de ser transformado, de ser cambiado, recibiendo el regalo de Dios, la buena noticia de Dios de tener acceso y de adquirir sabiduría e inteligencia espiritual. Esas son cosas que yo por lo menos no sabía que se podía escoger, que uno podía, entre muchas cosas, escoger cosas así, porque uno piensa que ya con la inteligencia que Dios le dio a uno, ya con esa se va hasta la muerte, es decir, como es genio y figura hasta la sepultura. Así que en ese sentido, pues yo estaba abierto a que el Señor me mostrara qué era lo que me quería decir, porque en realidad Dios me estaba diciendo que no importa cómo naciste tú, no importa tu herencia, no importa tu genética, no importa nada de eso, porque al momento en que tú te ordenes y pidas a Dios sabiduría e inteligencia espiritual, eso te será dado. Así que hoy vamos a salir de aquí con algo nuevo, con algo mejor, con una buena noticia, que Dios quiere darnos algo extraordinariamente valioso y cosas que no se consiguen, que no se pueden obtener de ninguna otra forma. Y hay una palabra que sobre ella era que estaba meditando, que es Proverbios capítulo 4, versículo 5. Dice así: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará. Aquí mi cabeza estaba, mis pensamientos estaban todos revueltos, porque ¿a quién no va a querer adquirir sabiduría e inteligencia espiritual? Todos, pero lo que uno no sabía es que se podía tomar, adquirir. Y dice: ámala y te conservará. Eso quiere decir buena salud, largos años de vida. Eso es conservarse bien. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Dios me estaba hablando, me estaba diciendo que yo prefiera escoger de ese mostrador la sabiduría. Y yo me sentía completamente confundido en cierta forma, pero agradablemente confundido. Con admiración estaba y con asombro. Entonces dice: adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Vaya, de manera que no solamente sabiduría, sino inteligencia. Si uno piensa que uno nació con una inteligencia y que eso ya no se modifica, o se es inteligente o no se es inteligente, o se es un genio o se es una persona simple, pero eso uno piensa que no tiene ninguna clase de cambio. Ahora nos está planteando el Señor que sí se puede cambiar y que sí puede el Señor trasplantar y puede darnos algo que a nosotros nos parece imposible. Independientemente si nos parece posible o imposible, el Señor está diciéndonos que podemos adquirirla. Y dice: engrandécela. Esto es, si una vez que la recibas, cultívala, engrandécela. Una vez que recibas esa sabiduría e inteligencia espiritual, una vez consigas eso, tú tienes que cultivarla para crecer. Tú tienes que hacer las cosas que son necesarias para que no solamente conservarla, sino fortalecerla también, ¿verdad? Y dice:
Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia, ahí están los adornos que estaban ahí en el mostrador. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Lo que estábamos hablando no solamente tiene un poder en la psiquis, en la intelectualidad, sino que también en la parte física, en la parte somática, en la parte de la carne humana, ¿verdad? Tiene que ver con los años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado. Así me dice el Señor. Si tú estás aquí pensando esto y haciendo esto, es porque yo te he encaminado por este camino. Y por veredas derechas te he hecho andar. Por veredas derechas te he hecho andar. Pero sobre todas las cosas, por todas las posesiones, adquiere la inteligencia. Porque es necesario para discernir el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de la palabra de Dios solamente se puede discernir por fe, mediante la inteligencia del Espíritu, porque el Espíritu es el asiento de la fe. Así que, ¿cómo se adquiere? ¿Cómo se obtiene la inteligencia? La misma Biblia nos contesta los interrogantes que ella misma plantea. No hay que acudir a sesudos estudios, trabajos o libros teológicos. Sencillamente estamos siendo desafiados en esta mañana a creer. Estamos siendo desafiados a creer. Y cuando nosotros tomamos ese desafío de creer, cuando lo hacemos, entonces todo nuestro ser se va a iluminar y se va a desencadenar todo el poder de Dios, porque la operación del Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Ese fue el estremecimiento que yo sufrí en ese momento en que estaba meditando estas cosas. Y no es nada, sino que cuando sigo leyendo un poquito más adelante, en el capítulo 9 del Proverbios capítulo 9, versículo 10, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Solo por medio de Jesucristo esto es posible. Tener acceso al temor de Dios y al conocimiento del Santísimo. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y como está escrito en Proverbios, que por veredas derechas te he hecho andar. De manera que todos los que estamos aquí porque hemos sido guiados por el Espíritu de Dios a caminar por sendas derechas. Y son cosas en las cuales Dios ha intervenido de una manera directa, ¿verdad? Todavía con la cabeza dándome vueltas en este momento, yo sentí también como si fuera una vocecita tenue, muy suave, ¿verdad? Muy apacible, una voz que me decía: por sendas derechas te he hecho andar. Y me sigue repitiendo lo mismo. Tú, para adquirir temor de Dios, tienes que conseguirlo solamente por nuestro Señor Jesucristo. Para empezar, para entrar al kinder que nos va a llevar a conocer o a adquirir sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, es el kinder de Dios. Y Jesucristo mismo
es el vehículo, Jesucristo mismo es la base, Jesucristo mismo es el que nos da el conocimiento del Altísimo y la inteligencia. Hace algunos años, ya no he vuelto a oír eso, pero hace algunos años se me acercaban las personas y me decían que la iglesia del Rodadero le decían allá afuera la iglesia de los ricos, pero en tono más o menos despectivo, ¿verdad? En un tono como si fuéramos unos herejes, como si fuéramos personas que predicábamos el evangelio de la prosperidad y cosas así tan simples. Y en ese momento ellos que me estaban diciendo lo que decía la gente por ahí, que esta era la iglesia de los ricos, no saben lo que yo hacía con esa frase. Lo que yo hacía con esa frase, cuando ya estaba a solas con Dios, yo le decía: Señor, no sé ni me interesa saber en qué sentido dicen que nuestra iglesia es la iglesia de los ricos. No sé con qué intenciones, no sé nada de eso. Pero una cosa sí sé: que yo voy a unir mi palabra con la palabra de ellos. Y si ellos dicen que esta es la iglesia de los ricos, yo me pego a esa palabra y junto con ellos declaro, decreto y decido que esta es la iglesia de los ricos en amor, los ricos en obediencia, los ricos en temor de Dios, los ricos en carácter, los ricos en todas las áreas de nuestra vida. Los ricos que saben vivir, porque es que hay ricos que tienen mucha plata pero no saben vivir, no tienen inteligencia para vivir. Pero Dios quiere formar una clase de ricos nuevos, que sean integrales, completos, que tengan bueno para todo, amén, que sean inteligentes y que puedan vivir inteligentemente, no importa cómo sea, pero de todas maneras con una inteligencia que no es común, una inteligencia que no es la natural, sino que es una inteligencia sobrenatural, una inteligencia que viene de lo alto, una inteligencia que viene de algo que viene bien grande, que es de Dios. En Isaías capítulo 11, nos va revelando ¿a dónde está esa inteligencia y esa sabiduría y ese conocimiento de Dios? Y el Señor Jesús reiteraba en diferentes ocasiones, decía: el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Porque Él sabía que había otra clase de inteligencia. Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 3, dice así. Ahí está. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Esto está aludiendo a Jesús. A Jesús le decían Jesús el Nazareno. Y la palabra vástago, tronco, es equivalente a la palabra Nazaret. La palabra Nazaret es equivalente, es señalada en la traducción del griego como una de las definiciones, es un vástago y es un tronco. Dice ahí: saldrá una vara. Dice saldrá porque es algo profético. En ese momento está aludiendo a Jesús, que es tronco de Isaí, porque Jesús le decían hijo de David, y David es hijo de Isaí. De manera que está aludiendo completamente a Jesús, porque el vástago
es el que ha retoñado. Jesús de Nazaret. Sigue el versículo siguiente y dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de inteligencia y espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es decir, que de ese vástago, de esa raíz de David, de Isaí, ese Jesús de Nazaret, allí viene reposa sobre él y viene con él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y, repita conmigo, de inteligencia espiritual. Amén, de inteligencia espiritual. Precisamente por eso Jesús, cuando caminaba por las calles de Nazaret y todo eso, él decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Porque él sabía que existía esta clase de inteligencia, de esta clase de sabiduría, y que precisamente él había venido para que nosotros también la tuviéramos, ¿verdad? Como lo vamos a ver más adelante, porque esto infiere también que nosotros de Jesucristo podemos adquirir esa clase de inteligencia, porque esa inteligencia reposa en Él, y en virtud de que en Él está la inteligencia ya anunciada en el Antiguo Testamento, entonces nosotros podemos recibirla, porque asimismo también Él nos está mostrando los pasos: el conocimiento de Jehová, el temor de Jehová y la inteligencia de el Señor, la inteligencia espiritual. Los evangelios son buenas noticias para nosotros, y Jesús no vino a abrogar la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, sino a cumplirla. Y ese cumplimiento se dio en la cruz para darnos salvación eterna, perdón, restauración, vida abundante y todas esas buenas noticias que de allí se derivan, entre las cuales está la muy buena noticia de Dios, que la inteligencia se puede adquirir. Diga conmigo: la inteligencia se puede adquirir. Yo sé que es duro de asimilar, porque conmigo fue así también. Uno no cree eso, porque nos educaron siempre con la creencia de que genio y figura hasta la sepultura. Así como nacimos, así vamos. Y de ahí no vamos a cambiar. El que nació bruto, bruto se queda. Y el que nació genio, genio está. ¿Cierto? Es un bloqueo el que tiene que producirse, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede adquirir? Si a nosotros nos han enseñado que lo que da naturaleza, eso ya no va a cambiar. O se tiene o no se tiene. Porque supuestamente la inteligencia es algo congénito. Pero aquí la Biblia nos está diciendo que no es congénito, que se puede adquirir y se puede engrandecer, se puede cultivar y ella nos va a conservar. Todo esto estaba trastornando mi mente y mi espíritu, ¿verdad? Y me preguntaba yo: ¿será posible que alguien que nace con poca o ninguna inteligencia puede adquirirla? Veamos qué nos dice la Biblia al respecto. En 1 Corintios 2, versículos 14 y 15. 1 Corintios 2,
14 y 15 dice: el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. La inteligencia natural no da para más. Es limitada. En cambio, el hombre espiritual juzga, esto es, analiza. Juzga porque comprende y porque analiza con razonamiento correcto, con la capacidad de entender y con la capacidad de juzgar de manera acertada todas las cosas. Eso significa cuando el hombre espiritual o la mujer espiritual juzga y analiza. La diferencia que existe entre el hombre natural y la persona espiritual, sea hombre o mujer de Dios. Hay un ejemplo muy instructivo. Todos conocemos la historia de Salomón, pero en Primera de Reyes, capítulo 3, del versículo 3 al 15, no lo vamos a leer todo, pero comienza diciendo: mas Salomón amó a Jehová. Salomón era un muchacho en ese momento de unos 20 años y dice que Salomón amó a Jehová, andando. ¿Cómo demuestra ese amor a Jehová? Andando en sus estatutos, es decir, con obediencia. Hay mucha gente que dice que cree en Dios, que ama a Dios y todo, pero no obedece. La persona que no obedece malogra, si es verdad que lo ama y si es verdad, malogra todo lo anterior. Para que sea un asunto completico, tiene que ser que ame a Dios, pero que le obedezca. Que ame a Dios, pero que le obedezca. Que ame a Dios, pero que le obedezca. La conducta de Salomón demostraba amor a Dios y obediencia a las demandas de él. Cuando toda la sociedad de su tiempo estaba en incredulidad, este joven creía, este joven amaba a Dios y este joven le obedecía a pesar de su corta edad. De manera que, ¿cuál fue el resultado de ese carácter, de ese comportamiento de Salomón? El resultado de ese comportamiento fue que Dios se le manifestó en sueños y le dijo. Dios se puede manifestar a nosotros en distintas formas. O nos habla con palabra audible, o con voz de trueno, o nos habla a través de la palabra, que es la mayor parte de las veces con la que el Señor nos habla. Nos habla a través de sueños, no siempre habla por uno de esos canales. Él tiene diferentes maneras, porque hay unas personas que dicen: no, a mí Dios siempre me habla con los sueños. No siempre, no te creas, porque el Señor no se puede limitar a eso, a que solamente los sueños, no. Él te puede hablar como sea y donde sea. Así que en ese sentido tenemos también que destapar nuestra mente, nuestro corazón, y quitarle esas limitaciones que nosotros mismos tenemos y creemos que Dios las tiene. Pues sí, Dios se le manifestó en sueños diciendo a Salomón, ese joven que amaba a Dios y que era obediente, le dice: pide lo que quieras que yo te dé, porque a Dios le agrada todas aquellas personas que lo aman y que aman sus caminos también. ¿Cómo respondió Salomón? Salomón respondió diciendo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Se dirige a Dios. Yo creo que esa es una oración que le estaba haciendo. Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia
en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día, el día en que él fue posesionado rey de Israel. Ese día estaba él orando. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en el lugar de David, mi padre, en reemplazo de mi padre, sucesor de mi padre. Y yo soy joven, no sé cómo entrar ni salir. Este es un mensaje para los jóvenes también. Los jóvenes creen que ya saben todo y que saben más. Pero los jóvenes todavía no han formado su criterio y necesitan de los adultos y de los mayores para que los ayude a formar su criterio. La Biblia dice que de los jóvenes es la necedad. Dice, los jóvenes son muy bonitos, muy legales, pero son necios. ¿Por qué? Porque ellos necesitan ser edificados, construidos, necesitan del adulto que los guíe, que les aconseje, que los discipline, que les dé las cosas. Dice que incluso eso está pegado al corazón del joven, la necedad. Y a veces nos ciega el amor de nuestros hijos, creyendo que nuestros hijos son perfectos, que nuestros hijos son no sé qué, pero la Biblia dice que son necios hasta que no se arregle, hasta que no se adquieran la madurez y la adultez, son necios. A uno le cuesta pensar que los hijos de uno sean necios siquiera por algún momento de la vida, pero no es que yo lo diga, aquí lo dice, usted lo encontrará en un proverbio que hay aquí, que ahora no lo tengo, pero está en la palabra de Dios. Entonces, él reconoce sus limitaciones, reconoce su debilidad y dice, este es un pueblo grande, yo soy joven, no sé cómo entrar ni salir, tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni aumentar ni numerar por su multitud. ¿Y sabe qué hace Salomón en ese momento? Dice, da a tu siervo corazón entendido. Eso es la misma idea de pedirle a Dios, dame inteligencia espiritual. El corazón es el asiento de la mente, de la psiquis, de la inteligencia. El corazón, claro está, no el órgano, sino el alma, ¿verdad? Porque la Biblia a veces alude al corazón, pero se refiere al alma. Y en el alma están nuestros sentimientos y en el alma están nuestras cosas íntimas, ¿verdad? De manera que en ese punto, ese joven que no sabía cómo entrar ni salir y que reconocía su debilidad, le pide a Dios corazón entendido. Esto es una manera de pedir inteligencia. ¿Por qué? Por lo que sigue diciendo a continuación. ¿Para qué quiere corazón entendido? Dice, para juzgar a tu pueblo, es decir, para sopesar a tu pueblo, para analizar a tu pueblo, para poder valorar a tu pueblo y entrar en los problemas y en las cosas intrínsecas de tu pueblo y poderlas ver completamente bien, completamente acertadas, de manera muy acertada. Eso está diciendo ahí, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo malo y lo bueno. Es decir, para poder poner en una balanza las cosas de manera que le permitan conocer lo malo y lo bueno. Como dice el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Uno
los frutos, al discernir los frutos, si los frutos son malos, el árbol es malo. Y si los frutos son buenos, el árbol es bueno. Eso es discernimiento espiritual. Discernimiento de espíritus. Entonces, la persona que no tiene ese discernimiento, eso le queda muy, no lo recibe. Entonces dice aquí, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y sigue diciendo, y agradó, la escritura sigue diciendo, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Nos está enseñando a pedir y a pedir las cosas buenas. Y dice, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días. Es decir, tú no pediste para ti larga vida, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia. Por eso cuando él dijo corazón entendido, lo que él estaba pidiendo era inteligencia. Yo no estoy interpretando nada. Eso es una cuestión que dice la misma palabra de Dios. Ella misma se interpreta. Y dice, sino que demandaste para ti inteligencia. ¿Inteligencia para qué? Para oír juicio. Gente que juzga. Gente que aprecia las cosas o las deprecia. He aquí, yo he hecho conforme a tus palabras, le dice Dios a Salomón. He aquí, yo te he dado corazón sabio y entendido. A Dios le gusta que le pidamos eso, porque cuando Salomón se lo pidió, él le dijo que él se lo concedió. He aquí, yo te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido otro antes de ti. El primero que recibió inteligencia espiritual fue Salomón. Antes de ti ni otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Hay veces que nosotros no sabemos pedir y pedimos cosas que no sirven en vez de pedir las cosas que realmente necesitamos. Precisamente por eso el Espíritu Santo nos bautiza en lenguas, con la evidencia de hablar en lenguas. Porque el Espíritu que conoce el corazón de Dios y conoce nuestro corazón, Él sabe interceder por nosotros con lamentos, quejidos indecibles, de una manera en que Él puede transmitirle a Dios aquellas cosas que nuestras limitaciones, nuestras debilidades no son capaces de hacer. Por eso en mis oraciones, en mis devocionales, nunca falta un espacio para hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque yo sé que el Espíritu en ese momento está orando por mí y está orando por aquellas cosas que no me acuerdo, por aquellas cosas que no sé que me convienen, por aquellas cosas que son las necesarias, por aquellas cosas que realmente las puede complementar Él y nadie más que Él, con una garantía extraordinaria. Porque cuando hablamos en lenguas el diablo no entiende, no puede oír. Esas son lenguas que no las entiende el diablo, de manera que el diablo, como no entiende eso, queda viendo un chispero y no tiene manera de sabotear eso. No lo puede sabotear porque sencillamente no sabe qué están hablando. Él pensará que eso se llama jeringonza, pero no se llama jeringonza. Eso es palabra espiritual, producto de la inteligencia espiritual. Y va directamente a Dios porque Dios es espíritu. Y el lenguaje que habla el Espíritu Santo es espiritual, es sobrenatural. De manera que
nosotros, por ejemplo, cuando oramos en español, que eso es bueno orar en español y hay que orar en español con entendimiento, claro está. Nosotros decimos, Padre, dame larga vida, Padre, no sé qué, Padre, sí sé cuándo. Y el diablo está oyendo y dice, con que estás pidiendo larga vida. Ping, te mando una enfermedad. Ping, te hago tropezar para que te caigas y te parte una pata y todo. Ping. Porque el diablo oye lo que nosotros estamos pidiendo. Por eso les animo a que busquen al Espíritu Santo de Dios y sean llenos de Él para que sean bautizados por Él y puedan ustedes orar en lenguas. Porque ahí deja frito al diablo. Fritico en su propio caldero. Amén. Eso no quiere decir que no oremos en castellano. Amén. Amén. Para ti, Señor, sea toda la honra y toda la gloria. Por eso la Escritura nos sigue insistiendo que la inteligencia y la sabiduría, si no nos lleva al conocimiento de Dios, de nada sirve. Como les dije ahorita, hay gente que sabe hacer plata, pero no sabe vivir. No tiene inteligencia para vivir. Y es que hay que tener inteligencia para todo. Entonces, Proverbios 16:16 dice eso, dice, mejor es adquirir sabiduría. Otra vez vuelve a decir que se puede adquirir. Que el que nació congénito ya se fregó hasta ahí. No, Señor. Usted como hijo de Dios, como redimido por la sangre de Cristo, sí puede adquirir. Porque en Cristo Jesús reposa, ya lo vimos, la sabiduría espiritual. Él es el vástago, Isaías 11. Bueno, dice, adquirir sabiduría, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia, vea que también se adquiere la inteligencia. ¿Y sabe qué? Vale más que la plata. No hay plata para comprar eso, maestro. Esto que nos está dando Dios es muy buena noticia, porque no hay plata que te consiga esto. Solamente para los hijos de Dios que lo aman y lo obedecen, como lo hizo Salomón. Salomón recibió inteligencia espiritual y también recibieron inteligencia espiritual muchos otros. Por ejemplo, José en Egipto, pero él no sabía lo que tenía. ¿Cómo sabemos eso? Porque él interpretó un misterio que eran los sueños de Faraón. Y lo mismo Daniel. Daniel también tenía esa clase de inteligencia, porque Daniel tiene esa clase de inteligencia, de conocimiento y de sabiduría para cada uno de ustedes que está aquí sentado oyendo esto. Para ustedes lo hizo el Señor, los trajo el Señor esta mañana. ¿Ya es de tarde? Sí, ya es de tarde. A los creyentes Dios nos provee con llamado y con palabra, como dice el libro de Isaías, de Jeremías 2:15. Jeremías 2:15 dice, y os daré pastores según mi corazón. Los pastores que Dios te ha dado han sido según el corazón de Dios, no de corazón de humano, sino de Dios. Y dice, que os apacienten. ¿Sabe qué estoy haciendo yo aquí ahora con ustedes? Los estoy apacentando, porque les estoy dando confort, bienestar, les estoy dando palabra buena, les estoy dando alimento bueno, alimento del Espíritu, cosa que te nutre, que te edifica, que te desafía, cosas vivificantes, porque Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, estos pastores apacientan ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Dice aquí, con ciencia
y con inteligencia. Esos son los pastores que Dios te ha dado a ti. Son así. Te hablan del carácter, te hablan cómo mejorar las finanzas, te hablan cómo mejorar la vida de pareja, te hablan cómo, sanar el corazón, sanar el alma y todas esas cosas que tienen que ver con nuestra vida espiritual. También sabemos enseñarlos a reprender los demonios y a que vivan ustedes de manera victoriosa, que cuando ustedes aparezcan por ahí el diablo se aparte, porque dice: ahí viene una mujer que teme a Dios. Y cuando el diablo ve a un hombre y una mujer que teme a Dios y es obediente, dice que huye. Tú vienes por aquí y él coge para allá. Aló. Todas estas promesas han sido reafirmadas en el Nuevo Testamento. Esa es otra. Esto no vaya a creer que porque leímos Isaías 11 y tal, estás únicamente en el Antiguo Testamento. En Isaías 11 leímos que sobre él descansará el espíritu de sabiduría, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Apocalipsis habla mucho con símbolos. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Siguen las figuras, pero aquí está la definición. Las cuales, esas 7 lámparas de fuego, son los 7 espíritus de Dios. Si usted va a Isaías 11, ahí encontrará los 7 espíritus de sabiduría, de consuelo, esos son temor de Jehová, ahí son los 7 espíritus que anunció Isaías 11. Y no solamente aquí, sino también en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 4, dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz. Iglesias cristianas, del que es y del que ha de venir, el de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Quién es ese de los 7 espíritus que están delante de su trono? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Y hay otra palabra en Colosenses 1:9, para que ustedes se den cuenta que esas profecías del Antiguo Testamento que hablan de la inteligencia espiritual, no solamente el Nuevo Testamento las confirma, sino que las amplía, le da una mayor explicación. Dice Colosenses 1, versículos del 9 en adelante: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, quiera Dios que este día usted está oyendo, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. ¿En qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Habla de inteligencia espiritual bien claro. Y dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, porque es que esta es una inteligencia que crece.
Esta es una inteligencia que se desarrolla y es una inteligencia que se fortalece. Dice, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. Fortalecidos con todo poder. En cuanto a esto, he oído y tengo algunos libros que tratan de la inteligencia emocional. Un libro de más de 200 páginas. Otro de la inteligencia que, también así. Y ahora oigo hablar de otra inteligencia, que es la inteligencia artificial. Eso es lo que está ahora descubriendo la ciencia. La gracia de Dios es que la inteligencia espiritual está por encima de todas las demás inteligencias. Y las demás inteligencias son subalternas de Él. Aquí, cuando tenemos la inteligencia espiritual, tenemos la emocional, tenemos todo, hasta la artificial. El Nuevo Testamento es, pues, categórico, porque cuando se recibe una revelación como esta, el Señor la va con el tiempo aumentando. La revelación de Dios siempre es progresiva, siempre va creciendo. Y lo que yo recibí hace unos años atrás, se lo prediqué al principio de hoy. Pero lo que ustedes van a recibir ahora es lo que Dios ha hecho después de eso. Y es de una forma tajante, rotunda. ¿Y sabe qué dice? En 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16 remata diciendo que ya tenemos la mente de Cristo. Ya tenemos la mente de Cristo, nos ha sido dada. Pero entonces nosotros, ¿qué hacemos con la mente de Cristo? La mente de Cristo contiene los pensamientos de Dios, los pensamientos de Cristo, contiene la sabiduría y la inteligencia espiritual. Entonces, cuando nos ha sido dado la mente de Cristo, hemos recibido un paquete completo que por falta de fe o por falta de conocimiento de Dios, nosotros decimos, oh, eso está bonito el dicho, tenemos la mente de Cristo, pero de ahí no pasa. Pero si tú crees lo que dice la palabra de Dios, es verdad. Y si tú crees que es verdad, tú has recibido una inteligencia que la tienes ahí estática, que la tienes ahí sin uso, que se te dio cuando recibiste la mente de Cristo. ¿Qué tiene la mente de Cristo adentro? Los razonamientos de Cristo y todo eso. Por eso, cuando Cristo hablaba, nadie le podía refutar, porque Él daba unas respuestas extraordinarias, unas respuestas sobrenaturales. Cuando Jesús era niño y se le voló a los padres y se fue a los 12 años a la sinagoga donde estaban los doctores de la ley, y se sentó con ellos a dialogar sobre la palabra de Dios, dice la Escritura que esos doctores de la ley se admiraban de la sabiduría y de la inteligencia, porque
estaba en Jesús, en la mente de Cristo. Yo no sé si acá tengo el versículo donde podemos leer con deleite esta parte de la vida de Jesús cuando estuvo ante los doctores de la ley. Creo que es en Lucas capítulo 2, 46, 47. Lucas 2, 46, 47. ¿Qué dice? Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Siguiente versículo. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Eso qué es? Eso es el contenido de la inteligencia espiritual. Cuando se desarrolle en tu vida la inteligencia espiritual, el resultado va a ser semejante a ese. La gente se va a asombrar de las respuestas que tú das y es más, no podrán refutarla. No podrán refutarla. Vamos a Lucas capítulo 21, versículo 15. Eso también nos fue dado a nosotros en la cruz. Lucas 21, 15. Porque yo os daré palabra y, diga conmigo, ¿qué? Sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se te opongan. A su nombre, a su nombre. Yo quiero eso, yo recibo eso. Ya lo he visto. Parece presuntuoso, pero yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Así que eso no es presuntuoso, eso es real, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Así que todos los que quieran adquirir esta inteligencia espiritual, el altar está abierto. Creo que el altar es el lugar más propicio para nosotros poder pedir a Dios que nos conceda el conocimiento de Dios, porque es el principio de la sabiduría. El temor de Dios nos lleva al conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios unido con el temor de Dios nos da sabiduría. Y la sabiduría nos lleva a la inteligencia espiritual. Así que conmigo, mis hermanos, unámonos en oración, hagamos una sola oración porque no es necesaria otras oraciones en este momento, una sola oración unánime entre todos nosotros. Los que necesitamos, los que ya tienen inteligencia espiritual ya no necesita esto, pero el que sí necesitamos, como yo y como tú, vamos a orar. Padre amado, Padre Santísimo, hemos venido a adorarte y tú nos ofreces tu sabiduría y tu inteligencia. Nos despojamos ahora mismo de toda contaminación adquirida en el mundo, vicios, deseos engañosos
y demás maldades, las reprendemos, las rechazamos y las enviamos fuera en el nombre de Jesús. Decido ahora ser renovado en el espíritu de nuestra mente, de manera que desecho toda mentira, porque tú me has llamado al altar, porque tú has hecho un pacto para nosotros, para con tu pueblo, congregado ahora aquí, para poner en nuestros corazones tus leyes, en nuestra mente poner tu inteligencia, tu conocimiento de Dios, porque con Jesucristo nosotros entramos al lugar santísimo para recibir la mente de Cristo, con su inteligencia espiritual, con su sabiduría y por su gracia en el nuevo pacto en su nombre, para discernir espiritualmente todas las cosas, todos los asuntos de esta vida. Podemos, Señor, recibir todo eso porque tú lo enseñas en tu palabra, porque tu palabra es verdad y porque tú nos haces comprender lo que para nosotros es incomprensible. Con la mente espiritual de Cristo lo podemos comprender y lo podemos recibir confiadamente, porque son cosas del Espíritu de Dios. Y esto que te lo pedimos, Señor, ya está hecho. Cuando tú has dicho que tenemos la mente de Cristo, ya está hecho. Porque la mente de Cristo contiene la sabiduría de Dios, contiene el conocimiento de Dios, contiene la inteligencia espiritual. Por eso yo te pido, Espíritu Santo, que avives el fuego que hay en mí y que se despierte nuestro intelecto, que pueda la inteligencia espiritual seguir adelante, creciendo, engrandeciéndolo en el poder de Dios. Y como hecho está, lo recibo y decido entrar a participar y a propiciar que esa inteligencia se engrandezca dentro de mí. Lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. A ti, Señor.